Buenos días, pueblo amado, ciudadanos y hermanos en Cristo en todo el mundo. Les habla su hermano José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos. Em, Tenemos una parte ya explicada del plan de Dios en tiempo real. Esta es la continuación, esta es la segunda parte, donde voy a hacer, voy a tratar de explicar el tiempo, la línea de tiempo de Dios correcta y legal y perfecta de su tiempo. Voy a tratar de explicarlo con escrito bíblico y voy a usar todos los medios posibles aquí en el planeta Tierra para poder explicar un periodo que vamos a estudiar de 5 semanas en el tiempo de Dios. Ya estudiamos una semana y vamos a tratar de explicar 5 semanas eh, del tiempo de Dios. Y nosotros, para recordar un poquito, la primera hoja, el primer diseño, la primer eh, diagrama que nosotros teníamos, estábamos aquí y habíamos quedado que el Señor, en el séptimo milenio, el Señor descansó 1000 años, un día para Él. Pero tenemos un tiempo exacto de 7000 años, una semana completa. También quiero que recuerden que habíamos dicho que el Señor trabaja por semana y ciclos de 7 semanas. O sea, toda una cantidad de proyectos de Dios están descritos, están preparados en un ciclo de 7 semanas y trabaja en su proyecto y lo lleva de semana en semana. Quedemos claro que el que inventó la semana de 7 días fue Jehová de los ejércitos. El que inventó noche de 12 horas y día de 12 horas se llama nuestro Señor. El día completo de 24 horas fue nuestro Señor. Los meses y los años y la cantidad de días que tendría un año los inventó el Señor. Todo está diseñado por nuestro Señor. No dejó nada al azar ni al tanteo. Todo está bien diseñado. Así que, mis estimados oyentes, estimada audiencia, ahora recordando esto poquito que recordamos para avanzar en la enseñanza, vamos a pasar a la siguiente hoja, al siguiente diseño, a la siguiente lámina. Hablando un poquito del séptimo milenio, que el Señor descansó, se podría decir cuando terminaron los 7000 años de la creación, Dios termina sus 1000 años de reposo y empezó de nuevo su trabajo en el otro primer día o en el otro milenio de la siguiente semana. Usted, si quisiera sumar, serían el año 8000 o primer día de la semana. Y en ese séptimo día que el Señor descansó, en el séptimo milenio de la primera semana, se dio inicio un periodo que se conoce como el periodo de la inocencia. Este periodo es sencillo de explicar, el periodo de la inocencia. El periodo de la inocencia quiere decir que los humanos en el tiempo de la inocencia eran inocentes. O sea, en otras palabras, nacieron de papá y mamá sin pecado.
lo que se conoce como pecado original. O sea, esta gente, esta humanidad, nació de padres que no pecaban, porque Adán y Eva no pecaban. Y lo que estamos viendo aquí es la secuencia del tiempo. Ahora, habiendo establecido que empezamos un periodo de inocencia, pasamos a decir lo siguiente. Adán y Eva eran eternos, ellos no morían. Tenían mandamiento de multiplicarse y en este periodo de tiempo produjeron grandes civilizaciones. Entre ellos estaba una llamada Tierra de Nod y estaba ubicada al oriente del Edén, lo que es hoy Rusia y China. La pregunta del millón es, ¿y después que el Señor terminó su séptimo día o su séptimo milenio de la primera semana, cuánto tiempo transcurrió de ese séptimo día, cuánto tiempo transcurrió hasta la echada de Adán y Eva del huerto del Edén o del paraíso? Pues déjenme decirles que esto lo han escondido por milenios. De esto se trata este video, de contar lo que nunca se ha contado o que no se quiere contar. Porque déjenme decirles que esto sí lo saben, pero no lo dicen. Porque la teología diseñó esconderlo, simple y sencillo. Y después de ese séptimo día del Señor, viendo, pueden ubicarse en la lámina, abajo dice unas semanas más de tiempo, unas semanas más, que quieren decir decenas de miles de años. ¿Y por qué decenas de miles de años y no millones de años? Muy sencillo. Porque esas semanas que dice una semana más son 5. Son 5 semanas de tiempo. Y esas 5 semanas de tiempo va a equivaler a 35.000 años. Porque 5 semanas por 7 días, equivalente a 7.000 años. Recuerden que aquí vamos a días por milenio. Entonces, 5 semanas equivaldrían a 35.000 años. O sea que este trecho, este pedacito de aquí hasta donde dice, donde está esta raya morenita, negrita aquí, tenemos un periodo de 35.000 años. Siempre se ha enseñado y se ha querido hacer creer que Adán y Eva fueron creados, fueron puestos en el huerto del Edén y entonces luego ellos pecaron y luego viene y son echados del huerto y resulta que nace Caín y Abel en tiempo, en el periodo de la conciencia. Pero esto no es cierto. Adán y Eva, antes que ellos pecaran, antes que cayeran, habían producido grandes civilizaciones tremendas, civilizaciones donde eran inmortales, no morían. Entiéndase algo, no morían ni Adán y Eva, no morían y no pecaban, a diferencia de los hijos de Adán y Eva. Otra cosa que deben de saber es que Adán y Eva eran los que estaban en el paraíso y en el huerto, eran los que le editaban, eran como los ángeles, carne y sangre, pero eran como los ángeles, brillaban como los ángeles. E incluso era tan poderoso Adán y Eva que los ángeles le temían a Adán y a Eva. Los ángeles temblaban ante Adán y Eva.
Así es que, contrario que cuando cayeron, que los que temblaban eran ellos, los ángeles eran mayor que ellos, porque Adán y Eva cayeron. Pero cuando están en el huerto del Edén, que no han sido echados todavía, ellos produjeron civilizaciones. Los hijos salían a hinchir la tierra, salían del paraíso, de otra manera no podían hinchir la tierra ni se podían multiplicar. Otro detallito que deben de saber es que en el séptimo milenio que el Señor entró en reposo, Adán y Eva pasaron 1000 años multiplicándose. Mientras el Señor descansaba, el hombre estaba feliz, estaba en paz y se estaba multiplicando. En ese séptimo día que el Señor descansó, en la primera semana, los hombres se multiplicaban. Ahora vamos a pasar a la segunda semana. Dios dijo, voy a continuar con mi plan, y pasa él y agarra la segunda semana, que sigue a la primera semana. Agarró la segunda. Y deben entender que el primer milenio de la segunda semana, los hombres se siguieron multiplicando. ¿Qué estoy diciendo? Que el final del séptimo día de la primera semana y el primer milenio de la segunda semana, los hombres se multiplicaban e hinchían la tierra. Pero no olviden, los hijos de Adán y Eva, ellos estaban propensos a pecar, los hijos de ellos. Ahora, ellos no pecaban posiblemente como se peca hoy, pero sí fallaban delante de Dios. Eso lo hablaremos un poquitico más adelante. Pero no morían, eran inmortales. ¿Y cómo hacían los hijos de Adán y Eva para fallar ante Dios y no morir? Bueno, en primer lugar, la muerte no podía entrar porque por un hombre entró la muerte y fue por Adán, el que estaba en el paraíso, el que estaba en el huerto del Edén. Aquí en la tierra había un huerto, un pedacito del paraíso estaba aquí, del cielo estaba en la tierra, pues allí estaba Adán y Eva. Desde allí ellos miraban a adorar a los ángeles, miraba el trono de Dios, todo brillaba, no había día ni había noche, ese paraíso era maravilloso en ese lugar, en ese paraíso, en ese huerto. Pero los hijos de Adán sí salían del paraíso y hinchían y poblaban la tierra. Y subyugaban a los peces del mar y subyugaban la tierra y a los animales. Ellos sí salían fuera del paraíso e hinchían la tierra. Pero mantenían su inmortalidad. ¿Cómo las mantenían? ¿Cómo hacían los hombres cuando eran eternos? Y ¿cómo hacían los hijos de Adán para posiblemente fallarle a Dios o cometer algún error y no morir? Porque a Adán se le había dicho que si comía del fruto del bien y el mal, moriría. Entonces, ¿cómo los hijos de Adán podían fallar allá afuera en la tierra, fuera del huerto, y no morir? Es sencillo. Esto lo escondieron. Dios puso en el norte, en aquellos días, en esos milenios, puso en el norte un mar de aguas profundas, que el que se bañaba en ese mar de agua profunda, y incluso eran aguas dulces, muy agradables, si se bañaban en esas aguas, pues podían sanarse. Había otra forma en que Dios ayudaba a los hijos de Adán. Los vientos del norte viajaban del norte hacia el sur, y esos vientos del norte pasaban agarrando toda la frescura de los árboles del paraíso, del huerto del Edén, y los olores de los árboles, los olores de las frutas, los olores de
todo lo que había en el paraíso, venían esos olores y que se hacía al lado del sur, lo que esos aromas tocaran a aquel que le había fallado a Dios, pues era sanado. En otras palabras, Dios había puesto dos formas en que el hombre, los hijos de Adán, si llegaban a fallar, podían ser sanados. O sea, podían seguir manteniendo su inmortalidad. No moría Adán y Eva, pero tampoco morían los hijos. Los que sí no pecaban del todo era Adán y Eva. Adán y Eva eran nítidos, ellos no podían pecar. Y todo esto, estos misterios bien guardados, los escondieron. La Biblia no dice nada, pero yo estoy usando a Enoc, porque el que cuenta estos pequeños detalles de esta cultura, de esta civilización de Adán y Eva, cuando eran inmortales, es Adán. Hermano, ¿y pero por qué usted toca a Adán? Bueno, porque la Biblia lo autorizó. La Biblia lo autoriza. Quien da recomendaciones de Enoch es la Biblia que nosotros conocemos. En el libro de Judas se habla de la autoridad que tenía el profeta Enoch. También en Génesis se cuenta de que era muy amigo de Dios y fue tan amigo que se lo llevó Dios para que no hubiera muerte. Se fijan que estamos hablando, no estamos hablando de los escritos de Nostradamus ni los escritos de Malaquía, estamos hablando de un profeta que es muy famoso en las Sagradas Escrituras. Y estoy explicando un poquito de lo que él enseña, lo que no, de lo que escondieron de no, toda esa parte que no conocemos de las civilizaciones que se produjeron cuando Adán y Eva no habían pecado. Queda dicho, queda dicho de que Adán y Eva estuvieron en la inmortalidad 5 semanas y un día de la primera semana que el Señor agarró para descansar, que el séptimo día descansó. O sea que el séptimo día que descansó, más 5 semanas, los hombres se produjeron y eran inmortales, no morían. Hermano, pero ¿cómo puede ser posible? Porque con la inmortalidad no había pecado. No puede ser porque Dios, aquí está el meollo del asunto. Dios hizo un pacto con los hombres por un valor de 40.000 años. En primer lugar, ¿cómo explicamos que Dios hizo un pacto de 40.000 años con los hombres cuando en teología se enseña de que pues la era de estar el hombre aquí en la tierra es de 6.000 años? Eso es lo que enseña Babilonia la Grande. Y también el protestantismo, eso es lo que enseñamos. Eso es lo que se enseña, eso es lo que aprendí yo. Pero escudriñando y estudiando y observando, no es cierto. Porque usted no puede colocar, ahora voy a la escritura en vivo. Usted no puede esconder 40 años de pacto de Dios con los hombres en 6.000 años. Nunca lo podría hacer. No le va a cuadrar nunca. Y yo le voy a probar que sí cuadra la escritura con ese pacto de 40.000 años. Hermano, ¿y de dónde sacaron un pacto de 40.000 años? Bueno, de la Biblia. ¿Y de dónde más? Salió de este gran Moisés. Se escribió el Pentateuco, el que escribió los 5 libros, lo que se conoce para los judíos la Torá. Y están en nuestras sagradas escrituras que nos enseñan en Deuteronomio 7:9, dice la palabra de la siguiente manera. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo lo perciben ustedes? Que Dios guarda el pacto con los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué nos está contando Moisés? Bueno, Moisés nos está contando de un principio, pero bien atrás de lo que la teología ha enseñado. Porque también hay otro pleito en teología. Que la ley la conocieron los hombres, le llegó a los hombres en el monte Oreb, ¿verdad? Cuando Dios dio las tablas de la ley, de su ley, escritas con el dedo, y se la dio al pueblo de Israel, al pueblo que sacó de la esclavitud, y se la dio a Israel. Y a todo el que le agradara la ley de Israel, o sea, gentiles que quisieran la ley, amaran la ley de los judíos, pues también pasaban a ser parte de los judíos. Así es que, y existen los otros hermanos que dicen que no, que la ley viene desde los días de la creación, desde los días que Dios reordenó y creó en la tierra. Pues déjenme decirle que los hermanos que tienen la razón, que la ley de Dios viene desde esos días de la creación, y cuando Dios ordenó la tierra, pues desde ahí viene. No viene en Monte Oreb. Lo que sucedió en el Monte Oreb, lo que sucedió cuando Dios le dio las tablas de la ley a su pueblo Israel, lo que hizo Dios fue recordar el pacto, rivalidar el pacto. Lo rivalidó, lo recordó el pacto que Dios hizo con los hombres. ¿Y de dónde saca que lo había hecho? Bueno, porque Dios dijo que hasta 1000 generaciones. O sea, Dios iba a guardar el pacto hasta 1000 generaciones. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hago yo con ese texto de las 1000 generaciones? Porque le puedo probar que lo hizo, se lo dijo también, lo escribió también Esdras, Crónica, y también lo dijo el rey David. ¿Qué le parece? El rey David lo dijo en Salmo 105:8, que Dios guardaría el pacto hasta 1000 generaciones. Bueno, vamos a dilucidar lo de las 1000 generaciones. El conocer la verdad te dilucida, saca a luz todita las mentiras, porque la verdad es la que va a resplandecer ante las tinieblas, no las tinieblas ante la luz, es la luz ante las tinieblas. Entonces, cuando usted va desarrollando y va desarrollando la verdad, usted se va dando cuenta de un montón de mentiras aledañas, colaterales. Entonces, se ha dicho que la generación es de 70 a 80 años, falso de toda falsedad. Ese es el promedio de vida de los seres humanos. Una generación, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual, una generación es de 40 años. Prueba de eso es que si no, no le cuadra nunca el plan de Dios en su tiempo. Por donde la busque, no le va a cuadrar nunca. Y el plan de Dios en su tiempo real es perfecto, es exacto, no tiene ni un día más ni un día menos. Aunque sea difícil de entenderlo, pero esa es la verdad. Entonces, usted dice 1000 generaciones, ¿a cuánto tiempo equivale? ¿Cuántas generaciones se está hablando allí? Dice 1000. Una generación es equivalente a 40 años. Si usted multiplica 1000 generaciones por 40, le va a dar 40.000 años. Quiere decir que Dios había hecho pacto con los hombres desde hizo un pacto de 40.000 años. ¿Cómo la ven?
Ahora, nosotros vamos a revisar qué tiempo fue que Dios hizo ese pacto con los hombres. Y cómo es que los hijos de Adán no pecaban. Claro que fallaban. Los hijos de Adán. Adán y Eva no. Adán y Eva no pecaban y no morían. Los hijos de ellos sí le fallaban a Dios, pero tenía Dios dos formas de sanarlos si fallaban y seguían inmortales. Tan así, tan así que cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, también estaba el árbol de vida en el huerto del Edén. Si ellos comían de ese árbol, se sanaban de su pecado. Entonces Dios mandó unos querubines que ondearan sus espadas y para que Adán y Eva no lograran entrar y tomar del árbol de la vida. Se fijan que también había, había una forma de sanar aún en el paraíso, pero no le fue permitido a Adán tomar de ese árbol. No se sanó. Para sanarse, Dios tenía su plan para sanar ahora a Adán. Aquí, como se dice a pocas palabras, para que Adán se sanara y no muriera, tenía que comer de ese árbol. Pero ahora, para que Adán se sane, tenía que esperar ser redimido por 6000 años. Él y su descendencia, que es lo que conocemos como la redención de 6000 años. O sea, esto hablando un poco de la redención de Adán. Pero vamos a volver a lo que estamos estudiando. ¿Dónde están esas 5 semanas? Porque Dios, les cuento algo, para que pasen 7 semanas de proyecto de Dios, tiene que pasar el reinado milenial. Al final del reinado milenial, hasta entonces, van a cumplirse 7 semanas de trabajo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios. Él, cuando se cumple el reinado milenial, el final del reinado milenial, hasta entonces, Señor habrá trabajado 7 semanas. Nosotros vamos a ver en la línea de tiempo dónde están esas semanas. Bueno, ya les expliqué una. Ahora voy a mostrarles dónde están las otras 5 semanas. Ya les conté de dónde vienen el pacto de Dios, el pacto de Dios, hasta 1000 generaciones. Ahora veremos con exactitud, con precisión, cuándo es que Dios, exactamente cuándo, qué día, qué año y qué milenio el Señor pactó con los hombres hasta 1000 generaciones. Eso es lo que nos interesa averiguar ahorita. Porque yo tengo que probarle a la humanidad que estamos en la última generación de esas 1000 generaciones. Y tengo que probarles que tiene que cuadrar. Tienen que aparecer esos 40 años de pacto. Se tienen que cumplir. Tengo que probarlo, que se tienen que cumplir los 40.000 años de pacto en el 2060. Porque si estamos en la última generación, nosotros afirmamos que la última generación del Señor está entre el 2021 al 2060. Ahí está la última generación. Entonces, si nosotros no cuadramos toda esta línea de tiempo, entonces en vano hemos hablado. Porque aquí estamos debatiendo muchas cosas.
Por ejemplo, una de ellas es de que la humanidad no tiene un valor de 6.000 años. No, no, no. Jamás. Eso es falso de toda falsedad. Pero así se ha enseñado, así se ha quedado. Y pues toda la humanidad se ha bebido tal teología. Pero déjenme decirle que cuando el Señor escogió la segunda semana, el primer milenio de esa semana, el Señor, en ese milenio, los hombres se seguían multiplicando. Los hombres se multiplicaban en el séptimo día que el Señor descansó, que los hizo el sexto, en el séptimo milenio el Señor descansó, pues en el séptimo milenio los hombres se estaban produciendo, multiplicándose, porque esa fue la orden que Dios les dio, hinchir y multiplicar la tierra y subyugarla. Cuando Él agarra una segunda semana, en el primer milenio los hombres se siguen multiplicando. Pero luego, conociendo Dios a los hombres, puso su límite. Y no es que no existía ley, no es que estos hombres que se multiplicaron en estos 2000 años, que se estaban multiplicando, no es que no tenían ley. Imagínense que una de ellas, una de las leyes que tenían estos primeros hombres, salidos de Adán y Eva, era que una de ellas, que es tan conocida, es el matrimonio para toda la vida. Y les dijo, y dejará a su padre a su madre, los dos serán una sola carne. O sea, está hablando de la ley del matrimonio. Mire qué antigua es la ley del matrimonio. Es tan antigua como lo que estamos hablando, como el principio. Ahí tienen una de ellas. No en vano el Señor descansó el séptimo día de la semana. Estaba establecido una semana, trabajar 6 días y descansar el séptimo. El Señor descansó. El séptimo fue hecho para los hombres, para que los hombres descansaran. Ya estaba establecido, la ley de Dios estaba establecida. Y viene Dios cuando se le comienza a multiplicar la civilización, la gente se comienza a multiplicar en la tierra. Digo el Señor, es hora que yo pacte con los hombres. Y exactamente el primero de Aviv, o Nisan en el idioma babilonio, el primero de Aviv, que es el primer mes del año, el primero de Aviv del primer año del segundo milenio, en esa fecha exacta el Señor pacta con los hombres. Por eso es que ustedes leen en la Biblia, en Deuteronomio 7:9, el que lo ha leído, ¿verdad? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1001 ya no, la 1010 ya no, es hasta 1000 generaciones que Dios tiene extendida su misericordia de los que aman sus mandamientos. Y hermano, ¿y qué viene después? ¿Qué viene después? Cristo, el mero Dios entre los hombres, el gobierno teocrático de Dios. Eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue después de la generación María adúltera. Eso es lo que sigue después del juicio de las naciones. Sigue el reinado milenial. 1000 años de paz. Eso es lo que sigue de las 1000 generaciones. Entonces, nosotros estamos ubicados aquí. El Señor, en el segundo milenio de la segunda semana, arranca su pacto con los hombres hasta 1000 generaciones. Escuche bien. ¿Y cuánto tiempo es eso? Bueno, el Señor abre su pacto con los hombres porque los hombres no pueden pactar con Dios. Dios sí puede pactar con los hombres. Pacta Dios con los hombres y le dice, este es su límite.
aunque haya tenido un sistema de sanarlo, pero ese era el límite. Él pactó hasta 1000 generaciones. Luego el Señor siguió una tercera semana. Luego el Señor siguió una cuarta semana. Y luego el Señor llegó a una quinta semana. O sea, el Señor pasó trabajando desde la primera semana, descansó el séptimo, siguió trabajando estas 5 semanas. Y exactamente cuando el hombre desobedece a Dios, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, en ese tiempo que ellos desobedecen, sucedió el castigo para Adán y Eva y su descendencia. Ya no iba a valer para los hijos de Dios ni el mar de aguas profundas, dulces y saludables, ni los aires del norte trayendo todo el aroma del huerto del Edén hacia el sur. Se acabó. Porque cayendo Adán y Eva, caería su descendencia también. Tan así que hasta el día de hoy morimos. Literalmente. Si Adán y Eva no hubiesen caído, yo no muriera. Bien dice la Escritura, por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la vida, Jesucristo, el segundo Adán, conocido en la Biblia como el segundo Adán, Jesucristo. Por medio de Jesucristo entró la vida, pero sin dejar de morir literalmente. Una vida prometida, una vida eterna, prometida para el futuro, prometida para los tiempos de la resurrección. Por lo tanto, cuando terminó la primera semana y vinieron 5 semanas, se convirtió en un tiempo de 35.000 años, hasta que Adán desobedeció. Vean qué increíble cómo pudo, qué montón de años, qué montón de tiempo para nosotros, ¿verdad? Para el Señor fueron semanas de 7 días, pero desde que el Señor agarró el primer día para ordenar la tierra y crear, podemos afirmar, podemos afirmar de que hasta el Génesis capítulo 3, versículo 20, que dice Génesis 3, 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Vean lo que sucedió en este tiempo. Por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes, era la madre de todos los seres vivientes. Hasta entonces Adán llamó a Eva por su nombre Eva. Hasta después que él desobedeció, después que pecaron, iban para afuera. Y hasta entonces llamó a Adán, dice, llamó a Adán el nombre de la mujer, de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Comenzaba la redención de ellos, ¿verdad? Y dice el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén
para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se fija que antes que lo echaran, antes que saliera del huerto del Edén, él llamó a su mujer Eva. ¿Por qué le puso Eva? Porque era la madre de todos los seres vivientes. Y no es que los seres vivientes eran con Caín y Abel para adelante. Ya habían grandes civilizaciones hechas, producidas por Adán antes que él pecara, antes que fuera echado del huerto. Esto es lo que nos han escondido por milenios. ¿A dónde queremos llegar? Vamos a ir cada vez llegando más a fondo. Cuando el Señor agarra una segunda semana, hasta cuando el hombre desobedece, exactamente hasta el día anterior que lo iban a poner fuera del huerto del Edén. Ahí se cumplieron 5 semanas de trabajo. Ahí se cumplieron 35,000 años. O sea que el Señor, después que trabajó una semana de 7 días, la primera que agarró para crear y ordenar, luego agarró 5. O sea, pasaron 35,000 años después, antes que el hombre fuera echado del huerto. Porque cuando el hombre lo echaron del huerto, empezó el primer día de lo que conocemos como la séptima semana. En otras palabras, cuando Adán y Eva fueron echados del huerto, ahí es donde arranca el día número 1 y empieza el año número 1. Las primeras 6 semanas están descritas en la Biblia como semanas, por semana. Pero cuando caemos a la séptima semana, el hombre, aquí lo pueden ver, de aquí a aquí hay 5 semanas. Dice abajo, una semana más, decenas de miles de años, 35,000 años. Y luego aquí dice comienzo del año 1. ¿Cuándo comenzó el año 1? Exactamente con el primer día. Y el primer día fue el primer día en que Adán y Eva vieron sus pies ante una gran tierra, arena, vieron una tierra extensa, porque ellos, con decirles que Adán y Eva no conocían el sol, porque en el paraíso que estaban no sufrían de la calor del sol. Por eso es que se dice que era un pedacito del cielo en la tierra. Ahí estaba el huerto del Edén, ahí estaba el paraíso. Ese es el gran misterio y los grandes detalles que no nos han querido contar. Pero sí ha estado escrito, el escondido. Queda dicho. Ahora ustedes dirán, hermano, pero solo nos está hablando de 5 semanas y de 35,000 años más los 7 que el Señor agarró para crear y nos está hablando de 35,000 años. Bueno, es que esto va por parte. Esto hay que probarlo cuando el tiempo se cumpla. Hasta allí el tiempo del proyecto de Dios no se ha cumplido. Va caminando. Y tenemos 5 semanas, tenemos una cantidad de años de 35,000 años que le han escondido a la humanidad. Ahora, ¿qué queda dicho? Cuando hablamos de 35,000 años, queda dicho que en esas 5 semanas Dios había mantenido el pacto con los hombres 34,000 años. Recuerdan que les explicaba que en la segunda semana Dios agarró
1000 años para que los hombres se siguieran produciendo. Se produjeron en el 7º día de la primera semana, se produjeron los hombres, porque fue hecho en el 6º. Luego, en el primer milenio de la segunda semana, los hombres se seguían produciendo, pero todavía no pactaba con ellos. Tuvo que venir el principio del segundo milenio de la segunda semana para que Dios pactara con ellos. O sea que cuando Dios pacta con los hombres, al final de los 35.000 años, cuando Dios pacta con ellos, solo hay 34.000 años de pacto. Ahora la pregunta del millón. Son 40.000 años de pacto. ¿A dónde están los otros 6.000 años? Porque 34.000 hay hasta la caída de Adán. Ahora, de la echada de Adán del huerto para acá, son los famosos 6.000 años de un periodo que se conoce como periodo de la conciencia. ¿De dónde a dónde se distribuye el periodo de la inocencia? Se distribuye desde el 7º día que el Señor descansó en su primera semana hasta la caída de Adán. O sea, queda dicho que el periodo de la inocencia hasta ahí, hasta la caída de Adán, tiene 36.000 años. Periodo de inocencia. 35.000 años, las 5 semanas de trabajo del Señor, y 34.000 años que Dios había empezado su pacto de 40.000 años con los hombres. Dios pacta con los hombres, Dios pacta con los hombres hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones estarían bajo pacto hasta el final de la 6ª semana? ¿Saben cuántas generaciones estuvieron Dios recordando y Dios guardando el pacto? ¿Sabe cuántas generaciones el Señor guardó en estos 34.000 años? Guardó 850 generaciones. ¿Sabe cuántas generaciones faltan si el Señor ha guardado 850 hasta la caída de Adán? Ahora, ¿cuántas generaciones faltan desde que Adán y Eva son echados del huerto para acá? ¿Saben cuántas generaciones faltan? 150 generaciones. Y yo les seguiré mostrando en la línea de tiempo del tiempo real de Dios, les seguiré mostrando a dónde están esas 150 generaciones que el Señor sigue guardando pacto con ellas. Y se van a dar cuenta dónde está la última generación. Algo se sabe, porque por ahí se dice, por muchos lugares se dice que estamos en la última generación, con un poquito de duda, un poquito enredado, que cuándo empieza, que cuándo termina, y está todo aquel enredo teológico. Pues déjenme decirle que la última generación arrancó del 2021 al 2060. Esa es la última generación, esa es la 1000. Eso es lo que trato de probarles en estos videos, que Dios tiene una línea de tiempo perfecta. Otro detalle que deben de conocer, que es que en la 7ª semana, porque la 6ª semana ya pasó, la 7ª semana, que arranca cuando Adán y Eva son echados del huerto, ya ahí Dios nos da por completo una revelación de los días de su tiempo, año a año. Año a año. Ya no nos empieza a hablar de semana, porque estamos metidos en todos sus planes y proyectos en la semana número 7. Y también
no olviden que Dios nos comenzó a revelar un poquito de la semana número 8. Está tremendo esto, ¿verdad, hermano? La línea de tiempo de Dios es perfecta y es exacta. Nosotros acabamos de ver con relación a la misericordia hacia 1000 generaciones, nosotros acabamos de ver una línea de tiempo. De aquí, vimos desde aquí hasta aquí, vimos 5000 años. En nuestra página web está este plan de Dios escrito, digitalizado, está en digital. Ahí van a encontrar, en este que yo les estoy enseñando, no le aparecen los 35.000 años en letra, en número. Pero en el plan que está en la página web, ahí sí aparece que este periodo, este pequeño periodo que yo les estoy apuntando aquí, es de 35.000 años. Ahora, de esta rayita para atrás, es la semana primera que Dios agarró para crear y para ordenar, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Pero de este lugar, de este final del séptimo día de la primera semana, hasta la caída de Adán y Eva, la echada del huerto del Edén, lo sacaron del huerto, del paraíso. De ese séptimo, del final de ese séptimo a la caída de Adán hay 35.000 años. ¿Cómo lo pruebo yo? Yo lo pruebo con el pacto que Dios hizo con los hombres. Solo que sé exactamente cuándo hizo el pacto. No lo hizo en el primer milenio de la segunda semana, lo hizo en el primer día del primer año del segundo milenio de la segunda semana de Dios. Exactamente en ese tiempo así de correcto, en este tiempo es que Dios hizo el pacto con la humanidad, con el hombre. Ahora, hermano, pero ¿no cree que usted va perdido con semejantes montones de miles de años? No se lo crea. Porque estamos estudiando la línea de tiempo de Dios. Ahorita la traemos en semana. Ahora escuche, atienda bien. Cuando Adán y Eva caen, entonces arranca la semana número 7. Ahora yo voy a mostrarle año con año los eventos de Dios, año con año, hasta el reinado milenial. Incluso voy a mostrarles hasta proyectos de Dios en la semana número 8. Que bien podríamos decir con toda seguridad que el otro ciclo en que Dios trabajará, otras 7 semanas. Que Dios trabaja por semana. Nosotros ahorita que estamos platicando, estamos en la semana número 7. Entonces yo les mostraré en la medida de tiempo. No olviden esta última parte que les explico, de que tenemos estudiado 6 semanas, probado con las escrituras y probado con el pacto que Dios hizo con los hombres hace un pacto con un valor de 40.000 años. Entonces pongan cuidado. Sí, tenemos 34.000 años de pacto antes que Adán y Eva cayeran. ¿Cuándo se cumplen los 40.000 años de pacto de Dios con los hombres? ¿Saben cuándo se cumplen? Se cumplen en los 6.000 años de la semana número 7, con un valor de 40.000 años. 34.000 más los 6.000 de la redención del hombre, que termina en el 2060, allí tienen los 40.000 años del pacto. ¿Se fija que no estoy perdido en el tiempo? ¿Se fija cuántos milenios nos han escondido para enredar la existencia de Dios y para enredar los planes de Dios
como los tiene él diseñado. No olvide estas últimas indicaciones. Ahora, cuando tenemos ya estudiado, tenemos la semana número 1 y 5 semanas. O sea, tenemos 6 semanas estudiadas. ¿Sabe cuántos años tenemos estudiados? Tenemos estudiado 35.000 años de la caída de Adán, de la caída de Adán para atrás, ¿verdad? Hacia la primera semana. Tenemos 35.000. Y la primera semana que el Señor ocupó para trabajar son 6 semanas. Entonces sume usted 7 semanas más 35.000. ¿Cuántos años llevamos estudiado? Ya hemos estudiado 35.000. ¿Y 7? 42.000 años. Vamos estudiando desde que el Señor agarró el primer milenio para ordenar la tierra hasta la caída de Adán. Ya hemos estudiado 42.000 años. Que no le quede duda, investíguelo, estúdielo, sondéelo, revise bien las escrituras y va a ver que desde que Dios escogió ordenar hasta la caída de Adán tenemos un tiempo exacto de 42.000 años. Ahora después en la parte 3, porque va a venir la parte 3, vamos a seguir estudiando el tiempo exacto, pero ahora en la 7ª semana vamos a ir año con año. Ya Dios nos va a mostrar un montón de cosas por año, ya no por semana. No olviden esta indicación. Que el Señor nos lo bendiga. Estén pendientes de la página web que va a aparecer en esta pantalla, en este canal, porque lo ligamos para que los que están estudiando esta maravilla van a poder investigarlo, todo este plan digital que está en la página web. Por lo tanto, quedamos así, quedamos de que de aquí, ahora vamos a empezar a estudiar, en la tercera parte vamos a estudiar de aquí, desde el primer día de la 7ª semana, vamos a estudiar hacia la derecha, vamos a estudiar siempre la línea de tiempo de Dios. Y al final se van a dar cuenta que el tiempo de Dios es exactamente perfecto. Ni un día más, ni un día menos. Esa es la meta de este ministerio, a mostrarle a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, muy agradecido por haberme escuchado y que Dios me lo bendiga muchísimo, muchísimo. Hasta pronto.